Hola, buenas noches. Mi nombre es Santiago Carvajal. Le estaré presentando mi proyecto final a usted, profe, con los tres contextos. Empezamos por el primer contexto. Tenemos que la empresa Logimarket SAS, dedicada al comercio electrónico, implementó una ruta rápida de listamiento para pedidos de alto valor. Antes del cambio, em, la gerencia usaba como referencia operativa un tiempo promedio de 30 minutos por pedido. Después de la implementación, el área de operaciones tomó una muestra aleatoria de 48 pedidos para evaluar si hay evidencia estadística de que la media poblacional cambió frente a ese valor de referencia. Si los datos no muestran una diferencia significativa, la gerencia interpretará que el promedio se mantiene compatible con el estándar de 30 minutos. Entonces ahí podemos ver de una vez que nos dan la variable de interés, que es el tiempo promedio aunque bueno, aquí nos dice alistamiento, realmente al leer la base de datos nos dice que es el despacho. Entonces es el tiempo promedio de despacho de pedidos de alto valor, listo. Y el parámetro de interés es la media poblacional con un valor de referencia de 30 minutos. Es decir, hay un promedio de 30 minutos para enviar los pedidos, a despachar los pedidos, perdón. Bueno, ahí aquí se los dejo expresados. Te los dejo expresados, profe, perdón. Entonces yo, bajo ese contexto, me planteé la pregunta de investigación, que es: ¿el tiempo promedio de despacho sigue siendo compatible con el estándar operativo de 30 minutos? ¿Por qué? Porque queremos saber, bueno, en el contexto dice que implementaron una ruta rápida para mejorar los despachos. Entonces queremos saber, agarrando una muestra de 48 observaciones, queremos saber si es diferente a esos 30 minutos. Claramente ellos esperando que, que baje, supongo, por la acción que hicieron, que fue instalar una ruta rápida, pero pues si aún así el ejercicio nos está diciendo que sea diferente a 30 minutos. ¿Listo? Entonces, en la hipótesis tenemos que, como se desea evaluar si el promedio cambió respecto al valor histórico, se plantea una prueba bilateral. Lo que dije ahorita, no necesariamente nos dijeron que si es menos de 30 minutos, solo que es si es diferente. ¿Listo? Entonces, eh, por eso es bilateral, ¿no? Porque no es unilateral, que va hacia menor de 30 o más de 30, sino que es bilateral. Entonces tenemos en la hipótesis nula, tenemos que la media es igual a 30. Es decir, que el promedio de despacho de los pedidos sigue siendo de 30 minutos. Y en la hipótesis alternativa tenemos que la media es distinta a 30. Es decir, que el despacho de los pedidos es distinto a la referencia histórica de los 30 minutos. Bueno, entonces en el análisis descriptivo tenemos un mínimo de 20.9, un cuartil, el primer cuartil de 27.025, una mediana que es el cuartil 2 de 29.4, un cuartil 3 de 32.675 y un máximo de 38.9. Eh, una media de 29.9278 y un coeficiente de variación de 0.1374156. Bueno, vemos que, por ejemplo, en el cuartil 2, que es la mediana, tenemos 29.4, que es muy cercano a la media de 29.92708, ¿verdad? Eso nos indica una distribución relativamente equilibrada. eh, Podemos ver que el 50% central de las observaciones está
entre 27.025 en el cuartil uno y en el cuartil 3 de 32.675, que nos da una dispersión realmente moderada, no es algo que se aleje mucho de esa mediana. Y con el coeficiente de variación vemos que tiene una variabilidad relativamente baja frente a la media. Bueno, en respecto a la media. En el análisis descriptivo para esta ocasión sacamos tres gráficos: el gráfico de cajas, el histograma y el QQ plot. Eh, Empezando por el gráfico de cajas, pues podemos ver que, digamos, no tenemos datos atípicos. eh, si no tenemos datos atípicos extremos que nos cambien la hipótesis de normalidad. Eh, Tenemos una mediana cercana a al centro de la caja, que pues nos demuestra una distribución equilibrada. Eh, bueno, sí, y hasta ahí vamos con el. Bueno, y tenemos el 50% central de los datos, de las observaciones, las tenemos entre 27 y más o menos unos 33 minutos, lo cual nos da una variabilidad controlada. En el histograma, bueno, vemos en el histograma que tenemos pues una forma simétrica. No es algo, no es perfectamente simétrica, pero digamos que, como lo ha dicho usted, profe, pues o sea, la realidad es muy distinta a, pues a la teoría perfecta, claramente, pero pues podemos ver que esta forma del histograma nos da es una forma simétrica. Eh, la mayor parte de los datos se concentra cerca de la media, dándonos una dispersión moderada. Eh, ¿Qué más? Bueno, no tenemos ningún sesgo extremo. Tenemos una colita más o menos como hacia la derecha, pero realmente no tenemos algún sesgo extremo, algún conjunto de observaciones en un punto, en un tiempo de alistamiento. Bueno, esto es tiempo de despacho, perdón, aquí me quedó mal. Un tiempo de alistamiento, de despacho, perdón, nada muy, ningún sesgo así. Dame un segundo, perdón, profe, un segundo, cuelgo aquí que estaba en una llamada. Ya, disculpa, profe. Y bueno, tenemos aquí en el QQ plot. eh, ¿Qué más? Bueno, sí, en el QQ plot pues vemos que, digamos, los puntos de las observaciones están relativamente cerca a la referencia este, teórica. No vemos unas pequeñas desviaciones en los extremos, pero pues digamos que nada muy fuerte, eh, sin nada que nos desvíe de una hipótesis de normalidad. Bueno, y ahí ya llegamos a la parte de verificación y argumentación de supuestos. Listo. En este caso, los supuestos los planteamos para, pues para aplicar una prueba T. Listo. Entonces tenemos dos supuestos, que es aleatoriedad y normalidad. Con la aleatoriedad empezamos, bueno, en el principio del documento, pues del contexto, nos dicen que son 48 datos, perdón, 48 observaciones tomadas de forma aleatoria. Entonces, pues eso nos asume una independencia de las observaciones. eh, nos, nos valida esa aleatoriedad. Tenemos también también tenemos una hipótesis de normalidad. Para este caso hicimos una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, que digamos nos soltó un valor P de
0.9705. Ese valor P, siendo menor a 0.05, digamos, no rechaza esta idea de esta hipótesis, bueno, sí, este supuesto de normalidad, ¿listo? Eh, Esto nos dice que los datos provienen de una distribución aproximadamente normal. Ya con, con los anteriores supuestos, eh, tenemos que, bueno, ya venimos a aplicar entonces la prueba T bilateral, ¿no? Como ya habíamos dicho, bilateral y la prueba T que la validamos con los supuestos. En la prueba T que tenemos un estadístico T de menos 0.12284, unos grados de libertad de 47, un valor de P de 0.9028. Este, ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, sí, el intervalo de confianza del 95% lo tenemos entre 28.73295 y 31.12121. Eh, y bueno, y tenemos que nuestro valor de referencia de 30 minutos está dentro de ese intervalo de confianza. ¿Qué nos dice eso? Eso nos refuerza la hipótesis nula, la hipótesis que nos indica que, que el tiempo de despacho de pedidos en minutos no cambió. Se mantuvo bueno, sí, se mantuvo en respecto al, al valor de referencia de los 30 minutos. Y tenemos un valor de P de 0.9028 que es mayor a 0.05, que también nos refuerza también la hipótesis nula y nos rechaza la hipótesis alternativa que teníamos que decía que había un cambio en el tiempo de despacho frente a ese valor de referencia de los 30 minutos. Listo. A ver, en conclusión, ¿qué tenemos en conclusión? Entonces, bueno, para la conclusión yo volví a plantear la pregunta, pues como para refrescar. La pregunta nos dice, ¿el tiempo promedio de despacho sigue siendo compatible el estándar operativo de 30 minutos? Entonces, vemos que con un nivel de significancia del 5% no se encontró estadística suficiente para afirmar que el tiempo promedio de despacho eh, cambió de esa frente al en respecto al el estándar operativo de 30 minutos, ¿sí? ¿Qué más podemos concluir de ahí? Ya un poquito más, no tanto frente a mi pregunta, sino frente al contexto como tal. Pues vemos que la ruta rápida que implementaron realmente no generó ningún cambio frente a los tiempos de despacho, al promedio de tiempos de despacho. Em, Claramente que esta conclusión pues es en medida de la muestra, que realmente no es muy grande, de 48 observaciones, eh, y estas conclusiones y estos resultados pues derivan de los resultados de los estudios que le hicimos a esa muestra. No podemos aquí hablar en absolutos, pero pues en base a esa muestra que tomamos, pues estos son los resultados. Y pues ese sería el ejercicio del contexto uno. Bueno, continuando con el proyecto final, en este momento pues nos dirigimos al contexto número 2. Contexto número 2 dice, la empresa Pagos Andinos SAS automatizó parte del proceso de conciliación de pagos para sus clientes corporativos. Históricamente se aceptaba como máximo una desviación estándar de 8 minutos por transacción conciliada, equivalente a una varianza de 64 minutos cuadrados. La Dirección de Operaciones sospecha que el aumento de clientes empresariales pudo elevar la variabilidad del tiempo de conciliación aún después de la automatización. Entonces, bueno, aquí
el contexto mismo nos muestra la variable de interés y el parámetro de interés. La variable de interés siendo eh, el tiempo de conciliación de pagos para sus clientes corporativos, medido en minutos. Y el parámetro de interés es la varianza poblacional de 64 minutos cuadrados. ¿Listo? A ver. Ah, bueno, y aquí se los dejo expresados. Te lo dejo expresado. En la pregunta de investigación dice, bueno, como en el contexto usted, profe, nos puso que con nivel de significancia y también mirando los ejemplos que usted puso ese día, bueno, que usted nos compartió para mirar lo de los prompts y para mirar más o menos como la estructura de cómo teníamos que ir desarrollando pues el taller, en este caso pues el trabajo final. em, pues me encontré que usted planteaba la pregunta de la misma manera, entonces yo guiándome a partir de eso y a partir de que en el contexto nos puso que desarrolle con un nivel de significancia del 5%, le puse con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la variabilidad del tiempo de conciliación aumentó, un segundito bajo la cámara un poquito, aumentó respecto al valor histórico máximo permitido de 64 minutos cuadrados después de la automatización. Esta gente, aunque aplicó una automatización, se dieron cuenta, o sea, tienen en cuenta que aumentó también la cantidad de clientes corporativos. Entonces, pues yo planteé la pregunta alrededor de eso, alrededor de mirar si en realidad superó esa varianza poblacional de 64 minutos cuadrados. em, bueno, en este caso siendo unilateral, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis la planteamos de la siguiente forma. Pues como la empresa sospecha que la variabilidad aumentó, se plantea, como le dije ahorita, una prueba unilateral derecha. A diferencia del contexto uno en el que lo planteamos bilateral porque queríamos saber que era distinto a 30, en este caso, eh, en el contexto nos dice que quieren saber si es mayor a la varianza poblacional de 64. Entonces, pues en base a lo que acabo de decir, la hipótesis nula se vendría siendo la varianza poblacional igual a 64. ¿Qué quiere decir eso? Que, que la hipótesis nula nos dice que a ver, la conciliación de los pagos a clientes corporativos es igual a la media permitida de 60. Bueno, perdón, eso no es la media, disculpa. Eso es la desviación estándar de 8 minutos por transacción conciliada, que es una varianza de 64 minutos cuadrados. Listo. Y la hipótesis alternativa nos dice que es una varianza poblacional mayor a 64. Entonces queremos ver este, si el tiempo en minutos cuadrados está superando esa referencia de 64 minutos, esa referencia histórica. Bueno, tenemos en el análisis descriptivo, em, tenemos un mínimo de 16.5, un máximo de 75.2, una media de 44.92333, un cuartil 1 del 37.075, una mediana de 45.15 y un cuartil 3 en
51.525. Hay un coeficiente de variación de 0.7, 15, 912. A ver qué nos dicen estos datos. Em, bueno, en el caso de la media y la mediana, podemos ver que estando en 44.92 y 45.15, pues realmente están muy cerca. Están en una, bueno, está en una distribución relativamente equilibrada, pues el cuartil uno está en 37.075 y el cuartil 3 está en 51.525. Eso nos demuestra una dispersión considerable en respecto a la mediana. ¿Qué más tenemos? Tenemos un coeficiente de variación eh, mm, moderado, que nos muestra una variabilidad moderada frente a la mediana, respecto a la mediana. En el análisis descriptivo tenemos, bueno, en este caso hicimos tres gráficas, un histograma, un boxplot y un cuckooplot. Em, Vemos que en el histograma, a ver, en el histograma vemos que tiene una ligera asimetría positiva, ya que tiene tiempos altos de conciliación, varios tiempos altos de conciliación. Eh, Tenemos una dispersión considerable, ya que vemos que la mayoría de observaciones no se concentran alrededor de la media. Eh, Aún así no tenemos ningún sesgo extremo que nos indique que algo contrario a una normalidad. Em, con el boxplot, a ver, tenemos un posible valor atípico acá arriba. Tampoco nada que nos vaya a generar un sesgo muy extremo, digamos, una, algo, o sea, algo que nos desvíe de una hipótesis de normalidad. Em, Tenemos el centro del rectángulo está más o menos cerca eh, al- a la media. Tenemos que ver más o menos el 50% está entre 37 y creo que 52 minutos. Eso nos da una variabilidad considerable eh, y una distribución aproximadamente simétrica. Em, Tenemos el cuckooplot de tiempo de conciliación. Vemos que en general las observaciones se acercan a lo teórico, a la muestra teórica. Lo único es que tenemos unas pequeñitas desviaciones en los extremos, nada fuerte tampoco, nada que nos indique que está por fuera de la normalidad. Tenemos verificación y argumentación de supuestos. En este caso, estos supuestos los planteamos para aplicar el chi cuadrado, ¿no? Eh, en este caso serían lo mismo que el anterior, aleatoriedad y normalidad. En este caso es una muestra de... Uy, estos son 48 pedidos. No, mil disculpas ahí, no son 48 pedidos, en realidad son 90. Eso fue un error mío ahí de escritura, como dupliqué las presentaciones para tener la estructura. Se me quedó ahí ese 48 pedidos, no son 48 pedidos, son 90 observaciones. Son 90 observaciones, si no estoy mal, sí, son 90 observaciones. Eh, pero pues como vimos en el contexto también fueron elegidas aleatoriamente, entonces eso pues nos confirma este supuesto de aleatoriedad. Y para el supuesto de la normalidad hicimos un, un test de normalidad de Shapiro-Wilk, en el que pues nos entrega el valor de P.
y siendo este mayor a 0.05, pues no rechaza el supuesto de normalidad. Listo. Em, Listo. Ya en la prueba de hipótesis, pues bueno, ya hicimos el chi cuadrado. Este, Tenemos el número n, que bueno, como dije ahorita, es el número de observaciones, no estaba equivocado, son 90. Tenemos la varianza muestral de 148.8591. Tenemos, uy, no, el cansancio no me... Ay, ¿qué es lo que es esto? El... Chis. Espérate, voy a leer eso. Perdóname ahí, profe. Intervalo de confianza. La memoria y el cansancio me, ¿qué? Me afectan. Entre el intervalo de confianza los tenemos entre 113.2453 y 204.4725. Ahí encontramos, por ejemplo, que el valor histórico que teníamos de 64 minutos, pues no corresponde, no pertenece, no está en ese intervalo. Eso que nos lleva a decir es que está rechazando la hipótesis nula. Listo, la hipótesis nula que nos plantea que, que es igual a 64 minutos. Listo. Que la varianza poblacional es igual a 64 minutos y aquí nos está negando esa hipótesis. Y también estamos viendo que, bueno, en el valor de P tenemos 2.136547 elevado a la menos 11. Eso vendría siendo, si movemos el decimal 11 veces, eso tendría, a ver, 1, 2, tendría dándonos 0.9 ceros, 2, 13, yo no sé qué. Eso vendría siendo un valor muchísimo menor al 0.05. Dato que también nos refuerza que, que está rechazando a la hipótesis nula. ¿Listo? En conclusión tenemos, em, bueno, nos volvemos a plantear la pregunta, con un nivel de significancia del 5%, ¿existe evidencia estadística suficiente para afirmar que la variabilidad del tiempo de conciliación aumentó respecto al valor histórico máximo permitido de 64 minutos cuadrados después de la automatización? Pues concluimos que, bueno, se sugiere que sí aumentó ese tiempo de conciliación en respecto al valor histórico máximo permitido. Con la prueba chi cuadrado, los resultados nos dieron que, que rechazaba la hipótesis nula. Em, y bueno, y más allá de eso, ya como para responderle un poquito también al contexto, pues vemos que el aumento de clientes parece ser que sí incrementó esa variabilidad. Eh, aún así, aunque hayan implementado esta automatización, hubo, con ese aumento de clientes hubo un incremento en la variabilidad. Entonces, pues bueno, eso tenemos como conclusiones y con eso ahí cerramos el contexto número 2. Y bueno, profe, culminando aquí este precioso proyecto final, lindo pero difícil. Entramos al contexto 3. Bueno, no tan difícil, pero sí, uy, dispendioso. ¿Cómo se dice? Sí. Bastante trabajito. El contexto 3 nos dice: Market Home SAS rediseñó sus empaques para disminuir los reclamos postventa por productos entregados con daño menor. Históricamente, la proporción de pedidos con reclamo era de 10%. La gerencia quiere evaluar si, después del rediseño, la proporción poblacional de reclamos es menor que ese valor de referencia.
La base de datos contiene 2000 pedidos, de modo que puede usarse aproximación normal para la proporción muestral. Bueno, para empezar con la variable de interés tenemos pues la existencia, la presencia del reclamo por daños menores en productos entregados, postventa. Em, el parámetro de interés vendría siendo la proporción poblacional de reclamos, que es históricamente es del 10%, como lo dejo aquí expresado. Este, a ver, la pregunta de investigación fue planteada de la misma manera que la anterior, también basada en la guía que nos has dejado, profe. Bueno, en el contexto también menciona. Entonces planteamos la pregunta de investigación como con un nivel de significancia del 5%. ¿Existe evidencia estadística suficiente para sugerir que la proporción poblacional de pedidos con reclamos es menor que 10%? Entonces, pues como vimos ahorita en el contexto, esta gente quiere saber si, ¿qué fue lo que implementaron ellos? Bueno, implementaron un rediseño, ¿no? Implementaron un rediseño. em, Y ellos esperan que con ese rediseño, pues, la proporción poblacional de las quejas sea menor a 10%. Entonces, desde ahí planteo mi pregunta de investigación, pues para verificar si de verdad es menor que el 10%. En este caso, pues es una prueba unilateral de izquierda, ya que vemos que necesitamos comprobar si em, la proporción poblacional es menor al 10% que nos plantea el contexto. Perdón, profe. Entonces, pues como la empresa desea evaluar si la proporción de reclamos disminuyó, entonces planteamos esa prueba unilateral izquierda, en este caso. Planteamos una hipótesis nula de, en este caso, perdón, sí, población proporción igual a 0.10. ¿Qué significa esto? Que la proporción de quejas eh, sigue estando compatible con el valor histórico de, del 10%, en este caso expresado como 0.10, y tenemos la hipótesis alternativa, que es la proporción poblacional menor a 10, a 0.10. ¿Qué implica esta proporción? Es que esta hipótesis, que, que la proporción poblacional de quejas ante daños postventa, del producto postventa, sea menor al 10%, ¿cierto? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Pues una disminución en respecto al valor histórico, ¿sí? Listo. En el análisis descriptivo encontramos que a partir de la muestra de 2000 pedidos, obtuvimos es la siguiente distribución. Esta tablita que saqué aquí con RTutor nos muestra que la respuesta no, bueno, en la interpretación de los datos, pues yo supongo, pues ahora leyendo esta tablita de datos, el no implica es que no hubo quejas, y el sí es que sí hubo, bueno, no quejas, son reclamos, ¿no? Sí, reclamos. No hubo reclamos, y las respuestas sí, pues que sí hubo reclamos. Listo, n siendo la cantidad de veces. Encontramos que la cantidad de veces en que la respuesta fue en que no hubo reclamos eh, es de 1850, con una proporción del 92.5%. Y el restante, que es la respuesta sí,
con 150 opciones. Ay, muestras no. Bueno, con n siendo igual a 150, tenemos un porcentaje de 7.5. Esa es la distribución que encontramos en el sí y el no de nuestra muestra. Eh, en la siguiente parte del análisis descriptivo, pues nosotros sacamos, pues yo saqué esta tablita mostrando la distribución de la variable respuesta. En este caso, pues no nos muestra los porcentajes como nos muestra la tablita anterior, pero pues esta gráfica nos muestra realmente hay una gran diferencia entre la respuesta sí y el no. ¿Qué tenemos de herramientas? Sabemos que tenemos una muestra grande de 2000, pucha, se me escapa la palabra. La voy a leer por aquí, profe, qué pena contigo, pues para hablar bien. Observaciones. Listo, observaciones. Encontramos bueno, esto nos mide una frecuencia de observaciones. eh, bueno, como tenemos una amplia muestra de observaciones, pues em, eso nos da una visión que debería, eh, la proporción entre sí y el no debería acercarse como a ese valor teórico del 10%, ¿no? Entonces, viendo que es así, aunque vemos que eh, concluyendo un poquito, haciendo una eh, conclusión preliminar a esta tabla y el anterior, este gráfico y el anterior, pues podemos más o menos deducir o como dije ahorita, pues tener una conclusión, pequeña conclusión preliminar de que realmente sí hubo una disminución en, en las quejas, en los reclamos, a partir de los pedidos entregados, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos verificación y argumentación de supuestos. Entonces, para este caso que yo quería aplicar una prueba Z, ¿verdad? Y para la prueba Z necesito tomar dos supuestos y validarlos. En este caso, el tamaño muestral. Como dije ahorita, tenemos un tamaño muestral de 2000 observaciones. ¿Eso qué nos indica? Que tenemos que nuestra muestra es grande, que tenemos un gran número de observaciones. No son 10, no son 20, son 2000. ¿Listo? Entonces, en tamaño muestral cumplimos con la condición para aplicar nuestra prueba Z. ¿Listo? Y como segunda condición, tenemos una condición de aproximación normal. En este caso, utilizamos el valor de referencia que es 0.10. Eh, a ver, en este caso, pues multiplicamos n, que son el número de muestras, por la proporción, que nos termina dando 200, y n multiplicado por 1 menos la proporción, que termina dándonos con nuestros cálculos 1800. Para que se cumpla la condición de aproximación normal, ambos resultados, como n por p y n por 1 menos p, nos tiene que dar, ambos tienen que ser mayor a 10. Yo he visto que la norma es como mayor a 5, pero pues en este caso usamos mayor a 10, que vi que es como un poquito más robusta, meticulosa. eh, no es que yo sea un experto en aplicar prueba Z, pero ni en medir condiciones de aproximación normales, pero pues digamos que ese fue el criterio que utilizamos. De todas maneras, con ambos criterios hubiera funcionado. Bueno, entonces y se realizó la prueba Z, como en la prueba de la hipótesis. Tenemos una proporción muestral, como vimos ahorita, el 0.075, que es el 7.5% respecto al sí. Resultamos con un Z estadístico de menos 3.72678, que siendo
el estadístico Z negativo, esto nos valida la hipótesis de P, la hipótesis alterna, que es P menor al 0,10, al 10%. ¿Listo? Encontramos un valor P del 9,697081 elevado a la menos 0,5, moviendo el punto decimal 5, 1, 2, 5 espacios, pues nos daría 0,00000969, etcétera, lo cual es claramente muchísimo menor a 0,5, 0,05. Bueno, sí, es muchísimo menor a 0,05, lo cual también nos valía la hipótesis, eh, o nos refuerza la hipótesis alterna, y nos invalida un poco lo que vendría siendo la hipótesis nula, ¿cierto? La hipótesis que nos dice que P es igual a 0,10. Y tenemos también por último un intervalo de confianza del 0,06, 34, 56, 58 y 0,086, 54, 34, 2. Y encontramos que nuestro valor histórico de 0,10 está por fuera del intervalo de confianza, que eso es otro determinante para, mm, que nos valida nuestra hipótesis alterna, y nos niega un poco esa hipótesis nula. ¿Listo? Bueno. Conclusiones tenemos. Nos planteamos de nuevo la pregunta: con un nivel de significancia del 5%, ¿existe evidencia estadística suficiente para sugerir que la proporción poblacional de pedidos con reclamo es menor que el 10%? ¿Qué le podemos decir ahí? Nosotros ahí podemos decir la evidencia obtenida en la muestra, ¿qué nos indica? Pues que efectivamente existe evidencia estadística suficiente para sugerir que la proporción poblacional de pedidos con reclamo es menor a 10%. ¿Listo? Eh, Entonces, eh, eso es para responder, digamos, la pregunta estadística que nos planteamos para este ejercicio de contexto, ¿verdad? Pero ya, digamos, para una respuesta contextualizada, pues, digamos, podríamos decir que ese rediseño que tuvieron estas personas, pues, podría decirse, con el estudio de la muestra que le hicimos, podría decirse que, que pudo haber contribuido a esa proporción poblacional de pedidos, siendo menor al 10%. Entonces, pues nada, con eso concluimos nuestro contexto número 3 y nuestro trabajo final. Muchas gracias, profe, por la atención. Disculpa lo macheteado y que estés muy bien.